Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de efecto del calor. Efectos del calor. Todo esto ya lo hemos visto, ¿no, chicos? A ver, ¿me confirman? Sí, profe. Esto ya lo Sí, hemos visto, profe. ¿no? Transmisión de Sí. calor. Ya. Ya está desarrollado, ¿no? Me supongo que ya lo hayan pasado su libro. Bueno, vamos a hacer hoy día efecto del calor. Efectos del calor. Ya. ¿A qué se refieren los efectos del calor? ¿A qué se refiere? ¿Por qué nosotros siempre decimos de efectos del calor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en realidad, ¿no? Se refiere a la ganancia o pérdida de calor, ¿no? A la ganancia o pérdida de calor. Y muchos de ellos se debe a los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hoy día ha amanecido un día muy frío, o sea, el calor ha disminuido, ha habido un efecto ahí. ¿Y por qué ese efecto? Porque quizás la atmósfera haya intercedido con el ambiente y eso hace que los rayos del sol no lleguen a la superficie terrestre. O sea, no hay emisión de calor. Y es una pérdida en este caso, ¿no? Es una pérdida. Entonces, eso se debe cuando hay una disminución de lo adecuado de calor, ¿no? Además, repercuta a una fase. Nosotros ya hemos hablado de las fases, ¿no? Y también la dilatación térmica. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué cosa es el cambio de temperatura? ¿No? ¿Qué significa cambio de temperatura? A ver, chicos, ¿quién puede leer este párrafo? Yo, profe. A ver, te escucho. Sí, dice, cambio de la temperatura. El cambio de la temperatura es un fenómeno térmico que consiste en el aumento o disminución de la temperatura de una sustancia debido a la transferencia del calor. Claro. Y eso se debe, ¿no? Eso se debe a una alteración térmica, ¿no? A una alteración térmica. Entonces, ese efecto hace de que repercute la temperatura. A menor efecto, la temperatura disminuye. Mayor, la temperatura aumenta. Ya. Vemos el calor sensible. Vamos a ver el calor sensible. Ustedes están viendo acá? ¿Qué pueden observar en este gráfico? ¿Qué están viendo en este gráfico? Una olla con agua Ya, pero ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo ahí? hirviendo. Está hirviendo, ¿no es cierto? Está hirviendo Le por han el... colocado el termómetro. Claro, ajá, bien. O sea, el calor, ese fuego que ustedes ven, esa fogata que está acá en la parte de abajo, ¿no? Aquí hay una fogata, hay una flechita que lo estoy poniendo, ese es el calor que le está poniendo a la olla. Y comienza a hervir, ¿no es cierto? Comienza a hervir. Y en la parte superior, ¿qué cosa pueden observar ustedes? Un termómetro Un termómetro. ¿Para qué sirve el termómetro? para medir la temperatura. Para medir la temperatura. Entonces, cuando hablamos de calor sensible, estamos hablando al calor que se le puede quitar o se le puede añadir a una sustancia o a algo. Para ello tiene que cambiar su temperatura. Por ejemplo, cuando una persona está con fiebre,
Si una persona está con fiebre, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Toma la temperatura. Bajarle la temperatura, ¿no es cierto? Porque cuando una persona está con fiebre, la temperatura aumenta y eso crea malestar. Entonces, hay que hacer algo. Hay algunos que prefieren ponerle hielo en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque cuando hay fiebre alta, muchas veces viene con presión alta. Y si eso se registra en la cabecita, o sea, en el cerebro recibe esa temperatura de la sangre que si logra colapsar puede llegar inclusive hasta la muerte, ¿no? Por eso que es bueno cuando una persona tiene fiebre tomarle inmediatamente la temperatura, porque si tiene 37 o 38 o 39 grados, estamos bien, estamos tranquilos, no se puede manejar la fiebre. Pero si llega a 40, ahí es peligroso. Es peligroso porque a esa temperatura nuestro cerebro no soporta, no ese calor, no soporta y por eso muchos acostumbran a ponerle hielo a la frente para que amortigue la temperatura, o sea, para que le disminuya. Eso significa calor sensible. Una disminución o también un aumento, ¿no? Un aumento en temperatura. No, es como, por ejemplo, nuestra mamá cuando cocina tiene que ponerle un fuego alto, pero si le pone un fuego bajito, no logra transmitir la suficiente cantidad de temperatura. Entonces, eso significa calor sensible, ¿no? Ese calor que se produce cuando hay un cambio de temperatura. En este caso, puede, en la mayor parte es el líquido, ¿no? También es el líquido. Pero también hay gases, hay vapores, ¿no? Que se dan. Hay otro ejemplo, cuando nuestras mamás compran sus alimentos, para que no se malogre, ¿a dónde lo ponen? Refrigeradora. A la congeladora. Congeladora. Claro, o sea, para que no se malogren, lo ponen en la congeladora. ¿Cuál es el trabajo de la congeladora? El trabajo de la congeladora es mantener una temperatura baja de tal manera que no haya ningún elemento bacteriano, que no haya ningún elemento bacteriano que pueda ingresar a ella y así se pueda malograr la comida, ¿no? Por ese efecto. Entonces, cuando se mantiene a baja temperatura, no hay ninguna bacteria que pueda ingresar, porque no puede soportar a esa temperatura. Por lo tanto, lo que está haciendo es quitarle el calor a los alimentos. El congelador lo único que hace es quitarle el calor a los alimentos, con la intención de que no haya ninguna procedencia bacteriana que le pueda cambiar, ¿no? El efecto químico. Entonces, eso sería agregarle o suministrarle o quitarle, ¿ya? Y aquí, pues, el cambio de la fase, es importante saber. A ver, ¿quién puede leer esto? El cambio de la fase, ¿quién puede leerlo? Ya, profe. A ver, te escucho. Ya. El cambio de fase es la transformación que experimenta una sustancia al pasar de una fase sólida, líquida o gaseosa a otras debido a la ganancia o pérdida de calor. A la cantidad de calor que una sustancia recibe o se le quita para cambiar de fase se le denomina calor de transformación. Durante un cambio de fase, la temperatura del cuerpo permanece constante. Permanece constante y todo el calor suministrado se emplea. Pobrecita Danuska.
Dayana, Ya, profe, ahora sí. no te preocupes, Dayana, no te preocupes. Sé que, claro, yo también por aquí, yo vivo cerca a unas 3 cuadras del mercado y siempre hay bulla, salen los comerciantes y es mi terror, ¿no? Te entiendo, pero ya, no importa, no importa, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes, lo importante es tu participación, ¿ya? A ver, ¿quién puede terminar de leerlo? Profe, lo peor es que fue Danuska, no fue Dayana. Ah, Profe, bueno, disculpen de todas maneras. Bueno, esto ya les hablé en las clases anteriores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cambio de fase, se está hablando de una conversión o una transformación de una sustancia, que puede ser sólida, líquida o gaseosa. Miren, acá está, ve. Ahí está, ve. De sólido a fase líquida, ¿cómo se llama? Fusión. De líquido a fase gaseosa, vaporización. De vapor a agua a líquido, de vapor a líquido se llama condensación. Y de agua a hielo o de líquido a sólido sería solidificación. Un caso típico, un cubo de hielo. Un cubo de hielo está en fase sólida, pero acá hay un error, chicos. Acá hay un error. El hielo que se encuentre en estado sólido es el hielo seco. Ese se encuentra en estado sólido. Ese hielo seco se encuentra muy por debajo de los 0 grados Celsius. Muy por debajo. Ese hielo seco, cuando tú lo agarras, muchas veces se te pega en las manos, se te pega, ¿no? Ese es el típico estado sólido. Pero cuando el hielo tú lo sacas de la cámara de refrigeración o simplemente la congeladora, cuando tú lo sacas y lo pones a tu mesa, ¿no? Cuando lo pones a tu mesa, ese hielo seco, entonces cuando aparece la primera gota, ahí recién se va a llamar fusión. O sea, quiere decir que la fusión es cuando el hielo se está derritiendo. ¿Me dejo entender? Una cosa es hielo seco y otra cosa es hielo que se está derritiendo. ¿Ya? Entonces, el hielo que se está derritiendo no se puede considerar estado sólido. No, mentiras. El hielo seco típico es el estado sólido típico es el hielo seco. El hielo seco es el estado sólido, porque no hay ninguna gota de agua. Pero cuando ya brota la primera gota de agua y por lo general se encuentra en el medio ambiente, es ahí donde ya está comenzando la etapa de la fusión, ¿ya? Entonces, la etapa de la fusión ocurre cuando llega a 0 grados Celsius. Chicos, ¿se entendió esa parte? Sí, profe. Sí. sí, profe. Sí, profesor. Ya. Entonces, cuando el hielo se está derritiendo, se encuentra a 0 grados Celsius. ¿Ya? El hielo cuando se está derritiendo se encuentra a 0 grados Celsius. Pero cuando el hielo ya se derritió todo, o sea, ya se volvió agua, ahora sí se encuentra en estado líquido. En estado líquido. ¿Mejor entender? En estado líquido. Pero esa agua, esa cantidad de agua que se ha derretido del hielo, tú lo pones a la cocina. Tú lo pones a la cocina. Entonces, cuando tú lo pones a la cocina, todavía se encuentra en fase líquida. Todavía está en fase líquida.
pero no es todavía vaporización, todavía. ¿Dónde comienza la vaporización? Cuando brota la primera burbuja. Cuando brota la primera burbuja, ahí se encuentra en estado de vaporización. Ahí donde nuestra agua comienza ya a burbujear para hervir. Ya cuando ya esta hierve, es porque habrá llegado a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius. Entonces, es ahí entre agua y vapor, es lo que nosotros le llamamos vaporización, porque el líquido se está evaporando. Pero ¿dónde se llega a la fase gaseosa? ¿Dónde? ¿Dónde se llega a la fase gaseosa? Cuando todo el líquido, todo, se ha convertido en vapor. O sea, no hay ninguna gota de líquido que esté ahí. Todo se ha vuelto vapor. Y eso nosotros le llamamos fase gaseosa. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió ahí? ¿Preguntas ahí, Sí, por favor? profesor. ¿Todo claro? Todo claro. Ya. De igual manera, el vapor cuando comienza a ponerse líquido, ¿no es cierto? Entonces se llama condensación. Y el agua, cuando tú nuevamente lo llevas a la congeladora y se vuelve sólido, ahí se va a llamar solidificación. Por ejemplo, acá ustedes están viendo el agua, ¿no es cierto? El agua está recibiendo el fuego, ¿ves? Acá está recibiendo el fuego de una llamita. Entonces va a llegar el momento que ya va a comenzar a hervir. Y acá hay un termómetro. Este termómetro es un termómetro industrial. No crean que es el termómetro de nuestro cuerpo. No. El termómetro de nuestro cuerpo es otro, chicos. Ese se llama termómetro médica, ¿no? Pero el termómetro industrial, eso sí pasa de 100 grados, ¿no? Hay termómetros que llegan hasta 1000 grados. Y eso para medir temperaturas altísimas. Como en este caso, el fuego hace que el agua hierva. ¿Y qué pasa con la molécula? La molécula comienzan a moverse, ¿no? Comienzan a moverse. Otras se chocan entre sí, ¿no? Hay otras que se chocan entre sí, pero hay otras que se chocan entre las paredes del recipiente, ¿no? Entonces todas ellas van saliendo, ¿no? A gran velocidad, empleando su energía cinética. Y acá, ¿qué ven en este cuadrito aquí? ¿Qué ven acá? Bueno, acá se está viendo un vaso con cubito de hielo, ¿no? Un vaso con cubito de hielo. Aquí no hay ninguna gota de agua. No hay ninguna gota de agua aquí. Todos son cubos de hielo. Y más, los hielos están secos. Ahí están, ¿ven? Este es el estado sólido. Pero cuando llegamos al punto B, es cuando el agua se derrite. Es lo que les expliqué. Cuando el agua comienza a derretirse, comienza a salir las primeras gotas de líquido, entonces estamos en sólido y líquido, ¿no? Este se llama fusión. Fusión. ¿Ya? Es más, aquí le voy a poner su nombre. Fusión. Ahí está. Fusión. Cuando todos los cubos de hielo se han vuelto líquidos, ahora hemos llegado al punto C. El punto C es donde el agua tú ya comienzas a calentarlo, ¿no? Pero todavía no hay ninguna molécula de vapor. No hay todavía. ¿Dónde aparece la primera molécula de vapor? Como les expliqué, aparece en el punto D. En el punto D aparece la molécula de vapor. Y como ustedes están viendo, a partir del D, sigues avanzando y todo es entre agua, o mejor dicho, entre líquido y vapor. Todo es así. ¿Ya? Hasta llegar al punto E. En el punto E es ahí donde casi todos tienen moléculas de vapor. Todos. De repente hay una molécula que todavía es líquida. Hay una molécula que todavía está líquida. Ahí se encuentra en el punto E. Pero ya una vez que esta molécula en estado líquido se desaparece y se convierte en vapor, entonces ya estamos en el tramo del E hasta la F, donde todo es vapor.
¿Ya? Y eso sería el proceso. A ver, ¿quién puede leer dilatación térmica? A ver, quién puede leer un poquito rápido, chicos? Yo, profe, A ver, Juan Manuel. dice, la dilatación térmica es el fenómeno físico por el que un cuerpo aumenta sus dimensiones debido al incremento de su temperatura. Cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, los átomos incrementan su vibración. Esto hace que la distancia entre ellos aumente y las dimensiones del cuerpo también. Al enfriarse y retornar a su temperatura inicial, el cuerpo recuperará sus dimensiones originales. Por lo tanto, es un fenómeno reversible. Claro. O sea, hay cuerpos que aumentan de tamaño, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un pedazo de, de goma, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un pedazo de goma a temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es? 20, 20. Claro, es de 20 a 20. 25. Es de 20 a 25, pero ya le ponemos 20 grados Celsius. Pero, ¿qué sucede si lo llevamos a una temperatura de 40? De 40 grados Celsius. La goma se habrá incrementado un poquito, ¿no? Se habrá incrementado un poquito. Por ejemplo, podría haber sido así. A ver, me van a ver por aquí. Ya. A ver, de repente ha aumentado un poquito más. Y en forma transversal también ha aumentado un poquito más. Ha aumentado. Y ha crecido un poquito más. O sea, quiere decir que su dimensión ha aumentado. ¿Por qué? Porque las moléculas se han desplazado hacia ambos costados. Se han desplazado hacia ambos costados. Eso se llama dilatación. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a visitar a Cristian, que se encuentra por Lambayeque. Allí en Lambayeque hace calor, la temperatura es alta. De repente yo tengo un reloj de goma, pero me doy cuenta que mi reloj está flojo. ¿Qué pasó? Ah, con alta temperatura se ha estirado un poco, ¿no? O quizás yo diga, ya, me voy a Piura, voy a visitarlo a Juan Manuel. Ya, lo voy a visitar a Juan Manuel y resulta que lo veo más flojo, lo siento más flojo mi pulsera, porque veo que ese material se ha estirado a consecuencia de la alta temperatura, ¿no? Entonces yo digo, no sé por qué lo tengo flojo, ¿no? Uno dice así, ¿no? No es eso, sino que los materiales, cuando se encuentran a alta temperatura, hay materiales que se deslizan fácilmente, se deslizan, ¿no? Y ya, por ejemplo, me regreso a la capital, y veo que otra vez mi reloj está ajustado, ¿no? O sea, ya retornó, las moléculas se desplazaron a su estado normal. Y eso se debe al incremento de temperatura. Eso hace que muchos cuerpos se estiren. Bueno, ¿se entendió, chicos, esta parte? ¿Se entendió? A ver, preguntas. Sí, profe. Sí, profe. Pregunten, chicos, no tengan vergüenza. Ustedes ya me conocen tiempo, del año pasado ya me conocen, ¿no? Pregunten. Aprovechen. Ya, a ver, ¿quién puede leer esta parte? Yo, profe. A ver. La materia en todas sus formas, sólidos, líquidos y gaseosos, se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. En general para presiones y cambios de temperatura comparables. Los gases se expanden o contraen mucho más que los líquidos y estos más que los sólidos. Claro, así es. Gracias. Cuando un sólido se encuentra en una temperatura alta y lo sometes bruscamente a temperatura baja,
se contrae. O sea, las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? A ver, yo tengo un pedazo de metal. Este pedazo de metal, ¿no? Este pedazo de metal se encuentra, lo llevo a 200 grados Celsius. 200 grados Celsius, llevo este metal. El metal se vuelve rojo. El metal se convierte rojo cuando se encuentra a temperatura altísima. Pero de un momento a otro lo llevo a un líquido que se encuentre a menos 10 grados Celsius. O sea, está helado. Está heladazo, está. Y este bloque lo dejo caer acá. ¿Qué sucede cuando un bloque que se encuentra a temperatura alta lo pongo a un recipiente donde la temperatura está muy baja? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No? Ustedes han visto, o quizás han tenido la oportunidad de lanzar un bloque de hielo sobre agua caliente. ¿Ustedes en algún momento han pasado una experiencia? Sí, profe, sí. ¿Qué observaste? El bloque de hielo se empezó a rajar, profe, a romper. Claro, ¿por qué? Porque la temperatura, ¿no? Hubo un cambio brusco de temperatura, ¿no? O sea, se contraen. Bueno, eso es lo que explica, ¿no? Una cosa es expandirse y una cosa es contraerse, ¿no? A ver, por aquí, dilatación lineal y volumétrica. Ya, claro, cuando hemos dicho que cuando un cuerpo se encuentra a una temperatura alta, se puede estirar, ¿no? Se puede estirar. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo de esta manera, como está ahí, ¿no? De repente, cuando se encuentra a una temperatura, se estira, ¿no? Eso se llama dilatación lineal. Y dilatación volumétrica, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un cubo de un metal cualquiera, si yo lo llevo a una temperatura alta, de repente el cubo crece hacia arriba y crece transversalmente. O sea, se hace un cubo más grande, mejor dicho, ¿no? Se hace un cubo más grande, o sea, como que se ha estirado. No es que se haya estirado, sino se ha dilatado. Hay bicicletas, no sé si el que tiene bicicleta habrá notado que a veces cuando se pone un perno nuevo, queda bien ajustado, ¿no? Bien ajustado queda. Pero después de cierto tiempo que ya se ha venido pedaleando y pedaleando cada vez más, se llega un momento que se afloja y ya no se puede ajustar, ¿no es cierto? Ya. ¿Eso a qué se debe? Como muchas veces se ha pedaleado una y otra vez, entonces ha habido una fricción, un cambio de temperatura de menor a mayor. ¿Y eso qué ha ocasionado? Que el fierro se ha estirado. Y por eso que por más que ustedes quieren ajustar, ya no se puede, o sea, se ha aflojado. Entonces eso también es un ejemplo, ¿no? Del cambio de temperatura. Y bueno, pues acá tenemos una actividad, ¿no? Dice, al ganar calor un cuerpo experimenta fenómenos térmicos verdaderos, ¿no? Es un fenómeno, el cambio de temperatura, ¿ya? Ahí ustedes van a poner cambio de temperatura. ¿Ya? Un fenómeno térmico es la dilatación, verdadero. La dilatación es un fenómeno térmico. Al ganar calor un cuerpo, ¿puede elevar su temperatura? Por supuesto. Si tú le pones bastante fuego a tu recipiente con agua, el agua comienza a aumentar su
calor, su temperatura. Chicos, lo dejamos aquí nomás, ¿ya? Lo dejamos aquí nomás porque ya nos quedan 2 minutos, ¿ya? 2 minutos. Aquí tengo un quizzis, ¿ya? Un quizzis. A ver, ahí está el código. Ya, chicos, a ver, ingresen para cerrar con broche de oro. Y nos vemos dentro de 30 minutos. Ah, no, todavía el otro, ¿no? Todavía dentro de 30 minutos ustedes van a otro curso. Vayan ingresando, chicos.